Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial de ATV Noticias. Les saluda Carlos Alvarado desde Ciguatepeque, el centro de las Américas. Comenzamos de inmediato con esta jornada informativa. Este día, en horas de la mañana, completamente abarrotadas se encontraban las instituciones financieras, bancos y cooperativas que luego que la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias lograran un acuerdo con el gobierno que permitiera abrir los días lunes, miércoles y viernes para que los cuentavientes puedan desarrollar sus transacciones. La apertura de bancos causó malestar entre algunos sectores de la población ante una clara muestra que el toque de queda absoluto desfavorece a los más pequeños. Calificaron de injusto que solo a unos se les permita operar y a otros no. La Asociación de Pastores de Ciguatepeque, como miembros del Comité Municipal de Emergencia, informaron que durante esta actividad serán los encargados de hacer entrega de las donaciones y algunos insumos médicos gestionados para apoyar a las familias afectadas por el COVID-19. Los líderes religiosos también han hecho un llamado a sus congregaciones para que de forma ordenada y también siguiendo los protocolos sanitarios puedan organizarse y sumarse a esta ardua tarea. Estamos hablando con los pastores y con otros, ¿verdad?, con otros sectores de cristianos, de que también nosotros podemos dar un grano de arena. Por ejemplo, nosotros ya hicimos la primera etapa, ya Unción Divina hizo la primera etapa, pero vamos a ir por varias etapas, lo cual pues usted dijo algo, hacerle conciencia a la gente y a los líderes que podamos. Por ejemplo, hay Iglesia Grande en Ciguatepeque que ya nos llamaron, ya los vamos a llamar a ellos también, a los pastores, para que nos pongamos de acuerdo, porque todo, ojo, todo va a ser canalizado, ¿verdad? Por ende pastores, todo lo que es, o sea, no va a andar en un barrio del Carmen en un lado, otro en San Juan, no, todo va a ser canalizado por ende pastores y por el CODEN para que haya un mejor orden. Nos enlazamos hasta el departamento de prensa con el periodista Roberto Mejía. Ya se ha reportado el ingreso de un guatemalteco sospechoso de COVID. Roberto, buenas noches. Bien, buenas noches, Carlos Alvarado, en el acontecer informativo de esta alerta mundial. Pues déjame decirte que el gobierno de Guatemala ha informado en las últimas horas el ingreso de un ciudadano procedente de la capital hondureña, Tegucigalpa, hacia el territorio Chapín. Esto pues también con contagio de COVID-19 y que también pone en alerta a esta hermana república centroamericana. El gobierno de Guatemala confirmó en las últimas horas la llegada de un ciudadano contagiado de COVID-19 procedente de Tegucigalpa, capital de Honduras. Informes de las autoridades chapinas detallaron que el hombre de origen guatemalteco entró a su país por el paso fronterizo de Florida-Copán, occidente de la región centroamericana. Asimismo, que su traslado se realizó en una ambulancia guatemalteca, ya que el hombre en tierra hondureña comenzó a presentar algunos síntomas del coronavirus. Médicos de ese país lo llevaron hasta la ciudad de Esquipulas a un albergue en donde se atienden sospechosos del virus y seguidamente se practican pruebas del COVID-19 arrojando los resultados positivos. Esto pone en alerta también al territorio nacional hondureño por esta propagación del virus. Ya son 36 los casos que se ha presentado en lo que es la Nación 5 Estrellas, Carlos, y que también el traslado o el movimiento de este ciudadano guatemalteco de Tegucigalpa hacia la ciudad de Guatemala, pues también pone mucho entrever el recorrido que él haya hecho hacia esta hermana república. Pues las medidas se han tomado, se aparece que también las fronteras están cerradas, pero aún hay paso de migrantes que salen de Honduras y que también así entran al territorio nacional. Entre otras informaciones, también uno de los entretenimientos a nivel mundial que está la gente viendo es la plataforma de web Netflix, que también en el continente blanco europeo ha sufrido algunas caídas y que también viene a afectar lo que es el paso de la cuarentena en este continente del globo terráqueo. Pues la plataforma de streaming Netflix registró inconvenientes en sus servicios este 25 de marzo, según el portal June Detector. Los fallos se detectaron en varios países europeos como Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza, cuando una gran cantidad de sus ciudadanos están confirmados
en casa a la pandemia del coronavirus y pasando su cuarentena. Este sitio web, que ha sido uno de los más usados en la historia del entretenimiento nacional, pues también hoy viene a sufrir algunas caídas y que también viene a afectar a aquellos que dentro de sus casas están pues pasando esta cuarentena de este COVID-19 que ha afectado a nivel mundial. Esta es la información que le proporciono a esta hora de la noche. Carlos, regreso al set principal. Buenas noches. En otras noticias, el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, dijo a periodistas durante la mañana que no se suspenderán el cobro de energía, agua y de telecomunicaciones porque hay personas que seguirán recibiendo salario. En ese sentido, dijo que lo que están haciendo es como trasladar ese costo que ha bajado de los combustibles a nivel internacional y que ha llegado a cifras que no nos imaginábamos, de casi $20 el barril. Enfatizó que es beneficioso si se debe ser trasladado a quienes consumen energía eléctrica, pero no están pensando en trasladar esas 3 cuentas porque hay personas que tienen ingresos y otras que no la tienen. Así que de esta forma el secretario de la Presidencia, Eval Díaz, ha desmentido o prácticamente han cambiado de versión luego que le hayan prometido al pueblo hondureño una prórroga en los pagos de servicios públicos. En temas internacionales, un convoy desde Rusia llegó a Italia como muestra de solidaridad a los italianos afectados por el COVID-19. En este convoy también se trasladaron expertos militares rusos que han partido desde la base de la Fuerza Aérea Italiana de Patrica di Mare, localizada a 30 kilómetros al sureste de Roma, hacia la ciudad de Bérgamo para ayudar a la lucha contra la propagación de la infección por coronavirus, han anunciado este 25 de marzo desde el Ministerio de Defensa ruso. Los militares rusos tendrán que recorrer unos 600 kilómetros para llegar a la región norteña de Lombardía y trabajar en una de sus urbes más afectadas. Entre las 22 unidades de equipos especiales del convoy hay un complejo móvil para analizar y diagnóstico también, equipos móviles de desinfectación de alto rendimiento, equipos especiales para proporcionar asistencia calificada a pacientes graves que sufrieron infección por coronavirus, entre otros. Y siempre en Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin informó a través de redes sociales que se ha declarado que la próxima semana no será laboral en su país para minimizar la propagación del nuevo coronavirus, pero ha precisado que los trabajadores deberán mantenerse íntegros en sus salarios. Ahora es crucial prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, así que anunció que la próxima semana no será laboral con la conservación del salario. Es decir, los días libres durarán desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, anunció el mandatario ruso este día miércoles. Rusia contempla introducir multas millonarias y penas de prisión para los violadores de la cuarentena por el coronavirus. No obstante, todas las estructuras de soporte vital, incluido el transporte, el gobierno, las instituciones médicas, continuarán funcionando a pesar de esta medida. Estas vacaciones largas se establecen precisamente para reducir la velocidad de propagación de la enfermedad, explicó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ahora nos vamos a Sudamérica, en Brasil. Mire usted, es paradójico lo que ocurre. Se estima que en Brasil hay más de una centena de grupos de indígenas no contactados en aislamiento voluntario, cuya vida corre un potencial peligro frente a la pandemia del coronavirus. La Amazonia brasileña es el lugar del planeta con mayor concentración de pueblos ancestrales que permanecen sin contacto exterior por decisión propia. Los grupos de aislados voluntarios son muy susceptibles a este tipo de infecciones virales porque no han tenido contacto previo con los agentes que provocan estas enfermedades respiratorias, explicó Douglas Rodríguez, médico especializado en salud indígena, investigador de la Universidad Federal de Sao Paulo y miembro del grupo Xingu, que actúa en mayor tierra indígena delimitada en Brasil con 27.000 kilómetros cuadrados. Rodríguez explica que estas poblaciones que viven totalmente aisladas son vulnerables al contagio de cualquier enfermedad, ya que ellos no tienen inmunidad ni para el COVID-19 ni para varias otras enfermedades respiratorias que circulan entre la población brasileña en este momento del año previo al invierno del hemisferio sur.
Atención con esta información, conozca usted cuáles son los probables síntomas que debe presentar o que presenta un paciente sospechoso de COVID-19. Es una fiebre, tos, principalmente seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza y una fatiga generalizada. Estos son algunos de los 5 síntomas más importantes que se pueden tomar en cuenta para saber si la persona es sospechosa de COVID-19. ¿Cómo los puede prevenir? Lávese las manos con frecuencia, evite el contacto cercano, quédese en casa. Si está enfermo, cubra la boca al toser, use una mascarilla, limpie y desinfecte principalmente sus hogares. Recuerde que debe mantener un área muy protegida. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos. Mi paso por el mundo de la noticia es algo apasionante, es conocer lo que gira a tu alrededor y convertirlo en una historia que impacte en los demás. Es optimizar el tiempo para analizar, coordinar y puntualizar qué información transmitir a nuestra audiencia. Saber qué, cómo, dónde y por qué hay que informar sobre un suceso que nos afecte. Esa es una responsabilidad y aquí sabemos cómo hacerlo. Ser periodista es más allá de las luces, cámara y noticias. Es tener ese acercamiento con las personas. En ATV tenemos el diagnóstico perfecto para llevarle las noticias desde otra perspectiva. El periodismo moderno está divorciado de las etiquetas y los prejuicios. Es saber analizar los comportamientos políticos, económicos y sociales con serenidad. Estamos emocionados de cumplir este sueño que nos hace tan felices. Poder remodelar nuestra casa con el respaldo financiero de Financh es realmente maravilloso. Usamos los colores que quisimos y compramos el cuadro que tanto anhelábamos. El trámite fue ágil y sumamente rápido. Ahora nuestra Camila puede sentirse cómoda y segura en nuestro hogar. Financiera Hondureña. Pese a las declaraciones hechas en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump de salvaguardar la economía de los Estados Unidos, 4 de cada 10 latinos ya están siendo afectados por el COVID-19, pero no físicamente, sino que se están quedando sin empleo. Esta es una información que ha circulado en las últimas horas en la que destaca que aproximadamente 4 de cada 10 latinos en la ciudad de Nueva York han perdido sus empleos debido al coronavirus, según una encuesta universitaria. De los 1,000 encuestados, el 41% de los latinos reveló que él o alguien en su hogar perdió el empleo en las últimas 2 semanas, de acuerdo al informe de la Escuela de Graduados de Salud Pública y Política de Salud de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Informa una cadena de noticias. Nueva York es el estado más afectado por COVID-19 en Estados Unidos, con casi 26,000 casos confirmados y 210 muertes. En todo el país, en tanto, el número de contagios asciende a más de 53,600 y más de 700 fallecidos, un avance que empieza a mostrar los efectos económicos. Para ampliar un poco más sobre este tema, nos enlazamos con nuestra corresponsal en Nueva York, Dafne Palacios. Dafne, es indiscutible lo que ocurre ahora mismo en Estados Unidos y particularmente en el estado que usted se encuentra. Dafne, buenas noches. Así es, Carlos, desde los Estados Unidos haciendo este enlace para hablar un poco de lo que está pasando en este país, para ahondar un poco y ver un poco a lo interior de lo que acontece. Hoy casualmente en horas del mediodía se conocía pues que ya pues son 30,000 casos corroborados, ¿verdad? Pruebas que se han hecho y que han dado positivo. Pues sin duda alguna toda esta gente hay que tenerle mucho cuidado porque esto es así como se sigue expandiendo. El 12% de estas personas están ya hospitalizadas, pero pues el otro porcentaje se tiene pues en cuarentena o se tiene pues en cuidados, ¿verdad? Para poder tratar de evitar que se contagien más personas. Por otro lado, y pues el lado pues digamos positivo en la parte económica, el día de hoy en horas del mediodía el Senado de los Estados Unidos aprobó lo que se hace llamar denominado como paquete de estímulo para los estadounidenses. Este pues es una cantidad enorme de dinero, $2 billones, el cual consiste en ayuda para los ciudadanos americanos, en entrega de cheques a los americanos, ampliar seguro de desempleo, billones en préstamos a empresas y recursos adicionales a proveedores de atención médica.
Esto viene a ayudar un poco a lo que es la economía tanto del ciudadano como del país, pues porque los ciudadanos tenemos que estar al día con las cuentas. Esto sin duda alguna viene a mermar un poco la preocupación de pues el hecho de que algunas compañías han cerrado tempranamente en cuanto a pues el gobierno lo denominó o lo anunció. Algunas otras compañías no. Cabe mencionar que Estados Unidos no ha sido un país que ha tenido una cuarentena completa, por decirlo así, como España, como Italia, como China. Aquí se ha estado en un horario de las 5 de la mañana a las 8 de la noche para restaurantes, para supermercados, ¿verdad? Y pues algunas compañías cerraron, algunas otras no. Para los latinos y las personas principalmente que no tienen sus documentos en regla, pues sin duda hay malas noticias porque no pueden acceder a estos beneficios, lastimosamente. En el caso de algunos latinos que han sido despedidos de sus trabajos, no temporalmente, sino que permanentemente, algunos pequeños negocios han cerrado sus operaciones y eso también es lamentable, principalmente en pueblos pequeños donde hay pocos habitantes. Entonces, pues todo esto ha venido a afectar un poco la economía de estos lugares, lastimosamente. Damos a conocer toda esta información. Estaremos enviándoles a ustedes más informes de lo que está aconteciendo, ¿verdad? De lo que a diario va aconteciendo y esperando que de algún modo pues esto vaya mermando, vaya finalizando y tratando de tener pues el cuidado respectivo para poder ayudar de algún modo a contrarrestar este virus. Desde la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York en cámaras, Dana Palacios, les informó Raquel Palacios para Altiplano TV. Muchísimas gracias a Dafne Palacio desde Nueva York con esta importante información. Ahora nos trasladamos a Honduras. Ya ha existido un alto grado de preocupación para el sector maquilador que, pese a la información que ha brindado el gobierno y las autoridades del gobierno en la que no se despedirán a las personas, ya han comenzado los primeros despidos. Esta información que ha circulado en la que Juan Eguiguren, presidente del Sindicato de Maquiladores de Villanueva Cortés, informó de la notificación de cancelación de contratos de trabajo a empleados de varias empresas de la industria maquiladora del país. Según se informó, la paralización de los contratos de trabajo serían por un término de 120 días o 4 meses. Nosotros como sector maquila estamos sumamente preocupados ya que una de las empresas maquiladoras acaba de tomar una decisión drástica de suspensión de labores por 4 meses sin goce de salarios, manifestó el titular de Citra Dalsa. Ante esto, el entrevistado dijo, estas situaciones como trabajadores no las vamos a aceptar. Y anteayer tuvimos una reunión con la Asociación Hondureña de Maquiladores, donde su presidente, Mario Canahuati, escuchó nuestras peticiones. Nosotros vamos a seguir en la lucha, porque sabemos que si esto pasa, las demás empresas van a seguir lo mismo, van a hacer el mismo trámite y van a continuar por el mismo camino. Y esto están llamando a una catástrofe en el país. Eguiguren explicó que en promedio son 150,000 trabajadores de la industria de la maquila y sabemos que si las demás empresas toman este tipo de consejos como lo hizo Tegra, los empleados al no tener ni un 5, pues van a tener que salir a las calles independientemente que exista el virus. Pero las personas preferirán exigir sus derechos ya que sus hijos están pidiendo comida y nosotros no podemos decirles que no. Qué lástima lo que están viviendo en la zona norte nuestros compatriotas. Evidentemente hay una dura situación por la que atraviesa el país por el nivel de improvisación con el que se ha abordado este tema en todos los sentidos. El gobierno, por un lado, ya ha notificado esta mañana que ha iniciado una entrega masiva de víveres y alimentos a las personas de escasos recursos económicos, pero al mismo tiempo ha habido muchísima tela que cortar en vista que han circulado algunas denuncias que al parecer entregan los alimentos y los insumos a personas allegados a los diputados, a los ministros y a los funcionarios públicos. Mire usted, en esta siguiente información se ha dado tanto a conocer el COVID-19, las repercusiones, los síntomas y las medidas para prevenirlo, pero nos hemos olvidado por un momento de una de las enfermedades que también ha causado miles y miles de muertes
en la región y se trata del dengue. El dengue hemorrágico ha reportado que más de 9.000 casos de dengue se registran en la semana epidemiológica número 11 y un total de 9 personas muertas en lo que va del año. Así lo reveló el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza. Hasta la semana número 11 tenemos un acumulado de 9.150 casos de dengue, que son dengue sin síntomas de alarma, que no han pasado a ninguna complicación, y 940 casos que han necesitado estar ingresados en los diferentes hospitales que tenemos a nivel nacional, declaró Cosenza. Manifestó que lamentablemente el dengue ha causado la muerte de 9 personas en lo que va del año, siendo en su mayoría menores de 15 años de edad. Hay que tener muchísimo cuidado también, no podemos descuidarnos del dengue hemorrágico, de las repercusiones, de lo negativo y también de la eminente amenaza a muerte que esto representa. En noticias siempre regionales le informamos que el Congreso Nacional de Guatemala aprobó 450 millones de quetzales para combatir el COVID-19. Esto salió a la luz pública en el que el Congreso aprobó contraer de urgencia 2 préstamos de organismos financieros internacionales por 450 millones para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus que deja 21 infectados y un muerto en el país. Los préstamos que servirán para atender la emergencia sanitaria tuvieron luz verde tras el voto positivo de 135 de los 160 diputados que integran el Congreso Nacional de Guatemala. El diputado por el Partido Libertad y Refundación Libre, Ramón Soto, del departamento de Colón, dijo este miércoles que su departamento está a punto de entrar en un estado crítico y de emergencia porque la población no tiene alimentos. Las decisiones adoptadas por el actual gobierno no han sido las adecuadas porque han estado improvisando, mintiendo y prometiendo cosas por los medios de comunicación. Lo que han estado haciendo es propaganda política, criticó el parlamentario de oposición. La Policía Nacional de Honduras incautó en horas de la mañana 4 manzanas de tierra en la que poseían plantación de hojas de coca. Esta actividad se logró conjunto a las fuerzas de seguridad del Estado, quienes incautaron en las últimas horas alrededor de 4 manzanas de plantas de coca en la zona montañosa conocida como Támara, sector de El Volcán, jurisdicción del municipio de Olanchito Lloro, norte de Honduras. La acción policial fue ejecutada por agentes asignados a la Dirección Nacional Policial Antidrogas, Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria. Playas desiertas, hoteles de montañas completamente vacíos son los que ahora se observan en toda Centroamérica. Comercios cerrados. El nuevo coronavirus golpeó duramente el turismo centroamericano en plena temporada alta, hundiendo a empresas del sector de la incertidumbre de no saber si podrán seguir operando cuando pase la pandemia. La situación provocada por el COVID-19 es potencialmente devastadora para el Istmo, cuyos ingresos dependen en gran parte del turismo, y los gobiernos estudian medidas para atenuar el golpe. Y en uno de los países más golpeados de la región, se trata de Panamá. Su presidente ha informado a través de un comunicado de prensa en el que se declaró cuarentena total para contener la rápida expansión del nuevo coronavirus, que registra 443 contagios y 8 fallecidos en el país centroamericano. Centroamérica suma 689 casos positivos del nuevo coronavirus. A partir de las 5 a.m., se declaró la cuarentena total obligatoria en el territorio nacional de manera indefinida, con excepciones, escribió Cortizo en su cuenta oficial de Twitter. Le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales y también por la señal de Digicable en punto de las 8 de la noche en esta actualización informativa. Recordemos que siempre hay que mantenernos en casa para evitar ser contagiados con el COVID-19. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.